están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pato Shakespeare, el único canal propiedad de un pato literario, así que ya saben, si les gusta este video, por favor suscríbanse a nuestro canal y compartan el episodio, así somos cada vez más en la comunidad Pato Shakespeare. Hoy vamos a hablar de un gran autor, tal vez el último de los grandes autores, y ya vamos a explicar mejor a qué nos referimos con esto de el último de los grandes autores. Estamos hablando de Thomas Mann, un escritor alemán nacido en 1875 y que por cierto gana el premio Nobel, lo cual no siempre es garantía de calidad literaria, a decir verdad, pero sí lo es en el caso de Thomas Mann. Y con este escritor nosotros estamos haciendo el salto entre la literatura del siglo XIX y la del siglo XX, y nos parece que es una figura muy representativa y que encarna muy bien ese proceso de cambios que hubo entre una literatura y la otra, en el cual va a cambiar la forma de representar la realidad, el tipo de narrativa que se va a emplear. Porque piensen que la primera de las novelas de Thomas Mann es de 1901, Los Buddenbrook, y es una saga familiar en la cual se representa a partir de la vida y la cotidianidad de esta familia burguesa, lo que estaba pasando en la totalidad de la sociedad, ¿sí? Y nos recuerda mucho a las obras de autores como Tolstoy, como Balzac, como Dickens. Como ellos, Thomas Mann representa esa generación y cierra esa generación de grandes narradores que usaban una prosa grandilocuente, segura, que construían narradores omniscientes y casi superpoderosos. Ese tipo de confianza en la que toda la realidad podía ser narrada y que ellos eran los escritores que podían representarla, se va a perder con la llegada del siglo XX y sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial. Walter Benjamin, que es un filósofo alemán, al que por cierto vale la pena leer por lo bien que escribe más allá de sus grandes ideas, tiene un ensayo que se llama El narrador. Y en ese ensayo va a relatar el fenómeno que sucede a partir de la Primera Guerra Mundial. Y es que los sujetos que participan de la Primera Guerra viven una experiencia sin precedentes, una violencia tal como no se la había conocido en ninguna otra guerra anterior. Y esa experiencia no tenía manera de ser relatada porque no había un lenguaje capaz de representar esa experiencia inaudita. Es por eso que los sujetos después de la guerra no van a tener palabras para contar aquello que habían vivido. Esto va a terminar causando una tremenda crisis de la representación, ¿sí? Ya no se cree que se puede representar la totalidad de la realidad, ni siquiera se cree que se puede comprenderla. Por eso las narraciones del siglo XX se van a volver cada vez más fragmentarias, más rotas. Esto se ve, por ejemplo, en la literatura de James Joyce, o en la literatura de Faulkner, ¿sí? O en la literatura de Virginia Woolf, ¿sí? A que nosotros nos vamos a referir más en el próximo episodio. Pero se percibe claramente, sobre todo en la literatura de Beckett, ¿sí? En la literatura de Beckett ya hay una desconfianza por el lenguaje se vuelve cada vez más escaso. En el caso de Thomas Mann creemos que todavía conserva esas grandes dotes de la narración típicas de los escritores del siglo XIX. Y sin embargo, si ya vamos a La montaña mágica, que es la novela de la que vamos a hablar hoy, vemos acá que ya es de 1924, de hecho, muchas de las preocupaciones y también de las experiencias a nivel técnico que se hacen en la literatura del siglo XX. Así que es como un mix de los dos. Muchos dicen que La montaña mágica es algo así como una parodia del Bildungsroman o la novela de aprendizaje. Habíamos visto que este tipo de novelas representaban el crecimiento del héroe y que tenían sobre base sobre todo el optimismo ilustrado, esa confianza en el que cuanto más conocimiento hubiese, más iba a progresar y perfeccionarse, tanto el hombre a nivel individual como también la sociedad en su totalidad. Ahora, ¿qué pasa? Con la guerra mundial los sujetos empiezan a descubrir que el conocimiento no sirvió ni para traer armonía entre los seres humanos, ni para solucionar los problemas de manera racional y a través del discurso, y que al contrario se convirtió en una herramienta y contribuyó con la destrucción y con el aumento de la violencia. Así es que ese optimismo ilustrado, por lo tanto, se va a disipar y con eso se destruye la base de el Bildungsroman, que queda como una forma obsoleta o que al menos ya no puede funcionar de la misma manera en la que había funcionado antes. Este relato por eso nos narra la historia de Hans Castorp, ¿sí? Que es un joven huérfano que es criado por una familia que es la típica familia de la alta burguesía prusiana, pero él no se parece demasiado a otros héroes de Bildungsroman, porque a diferencia de estos, él no tiene una
marcada vocación, no es un joven idealista, no tiene un interés artístico, ¿sí? Ni lo va a defender ni siquiera en su juventud a capa y espada. Más bien es un joven sin intereses, muy poco apasionado. Y cuando la historia comienza, Hans Castorp tiene 23 años y él va a iniciar un viaje, ¿sí? Para visitar a su primo Joachim. Joachim era un joven militar que de repente cae enfermo y es internado en una clínica en una montaña, y extrañamente esa internación se prolonga en el tiempo. Así que el plan de Hans es viajar a la montaña y permanecer con su primo solo 3 semanas para después ya empezar a colocarse como ingeniero civil, que era la carrera que él un poco había elegido, inducido por los demás. Ahora, ¿qué pasa? Una vez que se encamina a la montaña, todos esos planes se desdibujan, ¿sí? Porque a medida que Hans Castorp asciende en el tren hacia la montaña, va a empezar a notar que allí todo es diferente, que por un lado el aire es diferente, el clima es diferente, las personas son diferentes. Es como si la realidad cotidiana se fuera desdibujando y desrealizando. Por eso algunos dicen que esta es la novela menos realista de Thomas Mann, otros van a decir que es la más. Ya vamos a ver por qué. La cuestión es que hay una contraposición entre la realidad del mundo, la realidad del plano y la realidad de la montaña. Ahora, una vez que Hans llega a la clínica del Dr. Behrens, que vamos a ver que es un personaje sumamente polémico en la novela, va a sentir una gran extrañeza, porque él se encuentra con su primo Joaquín, perdón, y él lo ve sumamente bien, no parece estar enfermo. Y sin embargo, Joaquín le dice que está gravemente enfermo y que todavía se tiene que quedar indefinidamente. Lo más extraño aún es que Joaquín era un hombre de acción, sí, de hecho era un militar, y ahora está absolutamente inactivo, sí, pasivo, obedece todas las pautas e indicaciones de este médico, el doctor Behrens. Y ni siquiera es solamente Joaquim el que permanece en esta especie de inercia, sino que todos los sujetos que están ahí internados en la clínica del doctor, ninguno de ellos parece muy enfermo, ninguno parece tener ninguna dolencia, y sin embargo están allí, y lo que es peor, ninguno parece apurado por irse a la clínica, ni muy interesado en cuándo es que tendrán el alta. La contraposición esta que decíamos entre montaña y llano se ve en que mientras en el llano el tiempo se volvía cada vez más veloz, se aceleraba cada vez más, en la montaña el tiempo parece estar detenido, ¿sí? Muchos dicen que La montaña mágica es una novela del tiempo, un Zeitroman, porque vamos a ver que Thomas Mann experimenta allí con todas las formas de la temporalidad, ¿sí? No solamente lo hace Thomas Mann, ¿sí? El tiempo es una de las preocupaciones más relevantes del arte y de la literatura del siglo XX. Tal vez porque es un momento en el cual, con la urbanización de las ciudades que se vuelven cada vez más cosmopolitas, con la aparición de los automóviles, las motos y después los aviones, había una sensación de que la vida se volvía cada vez más veloz. De hecho, piensen en los artistas futuristas que trataban de pintar la velocidad y de captar el movimiento en sus cuadros, o en todas las obras literarias que hay en relación al tema del tiempo. La más conocida sin dudas es En búsqueda del tiempo perdido de Proust, una obra que además es bellísima, sí, es casi inmoral escribir también como escribe Proust, pero además está, como dijimos, el Ulises de Joyce o Los años de Virginia Woolf, todas comparten esa preocupación por la temporalidad. Y como les decía, Thomas Mann experimenta en La montaña mágica con todas las formas del tiempo, porque si bien Hans va a permanecer 7 años en la clínica, esos 7 años no van a transcurrir de manera lineal y homogénea, ¿sí? No todo tiempo va a durar lo mismo, ¿sí? Hay momentos en los que el tiempo se estira, hay momentos en los que el tiempo se acelera, hay momentos en los que el tiempo se detiene o se diluye. Entonces, el tiempo se representa más como duración que como tiempo cronológico. Esto tiene que ver con que Thomas Mann estaba muy enterado de todas las ideas de su época. Tan solo 2 años antes de que se publicara La montaña mágica, en 1922, el filósofo francés Henri Bergson va a publicar un ensayo titulado Simultaneidad y duración, en el cual lo que descubre es esto que experimentamos todos en la realidad, y es que a veces un minuto puede durar un siglo y a veces varios años pueden pasarnos en cuestión de segundos, y el tiempo es una percepción subjetiva. La percepción subjetiva de la realidad va a ser la preocupación del arte del siglo XX, ¿sí? Ya no es una realidad objetiva como la de Tolstoy o la de Balzac, sino una realidad tal como el sujeto la percibe, ¿sí? Es una realidad individual por eso. Entonces habíamos dejado a Hans ahí extrañado, ¿sí? Ante esta empatía de su primo que
no hace nada. Lo que va a pasar es que Hans mismo se va a empezar a transformarse. Al principio era reticente a escuchar al doctor Behrens, y si nunca había tenido ningún tipo de dolencia ni malestar y él se consideraba un sujeto sano, de repente va a empezar a ser seducido por el doctor Behrens, que le hace notar que tiene algunos síntomas extraños, que debería preocuparse por su salud y que le detecta una extraña afección pulmonar que es bastante dudosa. ¿Qué va a hacer Hans Castorp en esos 7 años que permanece internado en la montaña mágica? La verdad es que no mucho. Sí, camina, pasea, conversa con otros internos, juega las cartas, incluso tiene algunas sesiones de espiritismo. No mucho más que eso. Por eso les decía que muchos dicen que la montaña mágica es una parodia del Bildungsroman. Los protagonistas del Bildungsroman tampoco eran sujetos demasiado activos. Por lo general eran personajes que, a diferencia de un héroe de novela de aventuras que es emprendedor y busca la acción, se dejaban llevar por las circunstancias. Pero Thomas Mann, con Hans Castorp, va a exacerbar esa tendencia. Walter Benjamin, a quien ya habíamos mencionado hoy, tiene otro ensayo que se llama Experiencia y Pobreza, en el cual se refiere a la pobreza de experiencia que afecta a todos los sujetos del siglo XX. Una vez perdido el optimismo ilustrado, el sujeto deja de sentir que su vida es trascendente. ¿Qué significa esto? No se siente el protagonista de la historia como podían haber sentido los personajes que encabezaron la Revolución Francesa, por ejemplo. El sujeto ahora siente que es más bien arrastrado por la historia, que no puede hacer nada para cambiar el mundo. Y esto, por supuesto, genera una sensación de sinsentido, de que el hombre no tiene ninguna misión en la vida, ninguna tarea en particular que realizar. Esto se ve muy bien en Esperando a Godot, que es bastante posterior a La montaña mágica. La obra de Beckett, en la cual vemos a dos protagonistas que están sentados esperando y que no pueden hacer mucho más que esperar, ¿sí? Que solo dejan pasar el tiempo, al igual que Hans Castorp. Ahora, ¿qué va a suceder? Esta sensación de sinsentido, de vacío, a la vez va a provocar en los sujetos una sensación de hastío, de cansancio por la vida, que va a terminar provocando una seducción por la enfermedad, por la idea de muerte, como las únicas salidas a esta vida tan vacua. Y eso pasa en La montaña mágica, en donde la muerte está erotizada. En un momento Hans se enamora de una de las internas, una mujer rusa, Claudia Chauchat, y en realidad lo que le gusta de ella es que es una mujer lánguida, que está siempre desfalleciente, como mórbida, ¿sí? Es una pasión que vincula Eros y Tánatos, ¿sí? El erotismo y la muerte. Ahora, por eso hay muchos que dicen que La montaña mágica es una novela aburrida, así que no sucede nada. Y quiero decir que esto no es así, que los personajes sean inertes y que no hagan, no significa que en la novela no esté pasando nada, porque en la novela están pasando un montón de cosas. De hecho, leímos una reseña, sí, y vimos comentado en otros canales de YouTube que se dice algo así como que Thomas Mann con La montaña mágica planeaba hacer una novela que representara la realidad de todo lo que había pasado en toda la historia de la humanidad, y que sin embargo es una novela en la que no sucede nada. Esto no es así, no queremos polemizar más, en realidad un poquito sí queremos polemizar con esa idea, pero lo cierto es que La montaña mágica es una novela densa solo en el sentido de que tiene una densidad de ideas, una profundidad enorme. Es una novela que desafía al lector, que le implica estar alerta a todas esas ideas que están circulando alrededor del texto. Y justamente para incluir este debate de ideas, Thomas Mann crea un personaje que para mí, y para el Pato también de hecho me está diciendo, es uno de los personajes más atractivos y más carismáticos de toda la literatura, que es Settembrini. Settembrini es un profesor italiano exiliado en Alemania después de haber participado en las batallas nacionalistas. Muchos dicen que este profesor es una imitación de un personaje histórico de la realidad, al igual que muchos otros de La montaña mágica. Eso no es tan importante, sino que lo que nos interesa es más bien qué rol cumple Settembrini en la novela. Y Settembrini va a estar para encarnar las ideas del humanismo ilustrado. Es un personaje que defiende la idea de la libertad y del progreso, ¿sí? Es además un personaje sumamente culto, sabe de música, sabe de filosofía, sabe de literatura, y de todas esas cosas habla con Hans. De alguna manera cumple el rol que en la novela de aprendizaje cumplía ese personaje que era como el mentor, ¿sí? El maestro del protagonista que estaba formándose. Y en el caso de Settembrini es interesante que él además está internado en la clínica, pero no compra esta idea que le da el doctor Behrens de enamorarse de la enfermedad. ¿Sí? De hecho va a ser el personaje que todo el tiempo está instando a Hans a volver a la vida activa, a dejar
la clínica en la montaña y hacer algo útil por la sociedad. Como la idea es que la montaña mágica no es una clínica que está cerrada. Dr. Beres no es un villano gótico, ¿sí? El problema es que lo que se crea es una situación de cárcel mental. Ahora, la jugada genial que hace Thomas Mann es que frente a Settembrini coloca a un antagonista, que es Nafta. Nafta es un profesor de latín y que encarna todos los discursos contrarios a aquellos que representa Settembrini. Si Settembrini era la ilustración, Nafta representa aquello que se dio en llamar anticapitalismo ilustrado, ¿sí? Como los anticapitalismo romántico, perdón, como los románticos creían que la modernidad nos servía y que la época ideal de la humanidad había sido la Edad Media, ese pasado donde aún no estaba el desarrollo capitalista, ¿sí? La vida era más armónica. Defiende también la idea de lo sobrenatural, de lo oscuro, ¿sí? De lo nocturno. ¿Sí? Settembrini es un racionalista, Nafta va a representar lo más peligroso del irracionalismo. Y si Settembrini insta a Hans a la vida activa, Nafta encarna el ideal de la vida contemplativa. De esta manera lo que logra Thomas Mann es hacer confluir una red muy compleja de ideologías, de procesos históricos, de fenómenos sociales, que son los que van a conducir y van a derivar a la Primera Guerra Mundial. Lo que termina sucediendo en la montaña mágica es que hay un análisis de qué fue lo que causó ese fervor y ese entusiasmo bélico que sintieron los sujetos de principios del siglo XX. Incluso Thomas Mann sintió este entusiasmo por la guerra en un principio. ¿Sí? Este es un análisis retrospectivo. Entonces, lo que vemos es que Hans nunca logra obedecer a Settembrini, nunca logra irse de buenas a primeras a ser un ingeniero tal como había planeado, sino que sale solo cuando se enrola al ejército. Y lo que vemos es que finalmente la única manera que tiene de escapar de esta vida indolente y vacua es a partir de la violencia y la guerra. Parecería ser que hay una sensación tal de vacío que lo que tienen que hacer los sujetos es aturdir sus sentidos a través de la violencia para no notar, ¿sí?, ese sinsentido de la vida. Entonces, lo que vemos en la montaña mágica es que hay una educación de este héroe sumamente fallida, porque la única manera que tiene de integrarse a la sociedad es a partir de la muerte. Entonces, yo leyendo la novela, pensaba en la actualidad que tiene esta historia, porque justamente en este año tan particular que estamos viviendo, todos parecemos un poco los habitantes de la montaña mágica. Este es un año en el cual repentinamente nuestras actividades se vieron suspendidas y tuvimos que sentarnos a esperar, ¿sí? Que los tiempos cambiaron y se diluyeron. Cada una de nuestras actividades nos lleva un tiempo distinto, un tiempo mayor al que nos tomaba anteriormente. También, como en la montaña mágica, estamos cada vez más pendientes de nuestros síntomas y le prestamos atención a señales del cuerpo que antes nos resultaban indiferentes, un poco como a Hans. No quiero con esto hacer ningún tipo de analogía simplista, ¿sí? Pero me parece que es una novela que nos sirve para pensar en cosas que nos pasaron y que nos siguen pasando. Por eso nuestro consejo en Pato Shakespeare es que lean La montaña mágica y después nos comenten qué les pareció. Nos vemos la próxima. Por favor, no olviden suscribirse a nuestro canal. Chau, chau.